Buenas noches, mis queridos amigos de Momentos FM. Les habla su locutora, Rosmary Bello. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Hablemos de. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema que resulta bastante interesante, como es el comportamiento humano. Para ello, le damos la bienvenida a nuestra especialista Luisa Pérez, psicóloga clínica, que nos va a ilustrar un poco más sobre el tema del comportamiento humano y quiénes fueron algunos de los exponentes que eh, nos dieron luces con relación a la formación de la conducta en el individuo. Buenas tardes, Luisa, bienvenida. Hola, gracias. Gracias por la invitación. Espero que sea un programa muy ameno, divertido. En este momento, bueno, como venías diciendo, sí vamos a hablar sobre varios personajes, entre los cuales tenemos al señor Kurt Lewin, que es un psicólogo de origen alemán, nacionalizado en Estados Unidos, quien tuvo que emigrar de su país natal debido a las controversias que generaba su pensamiento con relación a lo que es el liderazgo dentro de su país. Oye, eso resulta un poquito interesante porque imagínate, si era de origen alemán, tengo entendido que el señor Kurt tuvo un periodo o nació en un periodo donde en Alemania, era la Alemania nazi, liderada por Hitler, y hablar sobre la parte de lo que es el liderazgo es un tema bastante difícil en esa situación, en ese país, en ese momento histórico. Bueno, sí, en realidad el señor Kurt Lewins fue una persona que profesionalmente y académicamente fue de renombre en su natal Alemania. Desarrolló diferentes carreras, como por ejemplo fue graduado en medicina en la Universidad de Friburgo. También estudió biología en la Universidad de Múnich y por último hizo un doctorado en filosofía en la Universidad Humboldt de Berlín, en donde inició su carrera docente y empezó a hacer estudios en vista a los diferentes acontecimientos que se suscitaban dentro de la Alemania nazi. Él tuvo la visión de tratar de comprender el por qué personas que eran académicamente preparadas, personas que tenían poder de discernimiento, se dejaban llevar por una forma tan cruel y justificaban tanta crueldad dentro de su ambiente de donde se desenvolvían, pues. Bueno, me imagino que esta situación debió haber sido bastante fuerte para el señor Kurt y el hecho de comenzar a estudiar lo que son los tipos de liderazgo en una situación donde era un liderazgo totalmente autoritario y tan manipulador debió haber sido bastante complicado. Bueno, sí, en realidad esta situación incluso lo llevó a salir de Alemania al determinar a través de un estudio en, de un experimento a través de unos grupos control diferentes tipos de liderazgo y no solamente se pudo destacar en ese experimento que el señor existen diferentes tipos de liderazgo como son el liderazgo autocrático, que era el que se vivía en aquel momento en la Alemania nazi, que arrojó como resultado que la producción era muy buena, pero que generaba mucha violencia entre las masas, pues, que se sometían a ese tipo de liderazgo. También se hizo un experimento con un grupo en donde se colocó un liderazgo liberal, en donde en realidad no había ninguna directriz, las personas no seguían ninguna línea, y esto era absolutamente improductivo y no resultaba dentro de una estructura, pues, porque no daba ningún resultado positivo. Y por último, se colocó un grupo control con un liderazgo participativo, democrático, en donde se le permitía a los sujetos tratar de interactuar con el líder, aportar sus ideas, sus opiniones y todo esto, obteniendo los mismos resultados en productividad que se obtienen en el autocrático, pero sin el nivel de violencia, que es lo importante, porque el individuo se siente valorado dentro de la sociedad. Entonces, esta conclusión llevó
a determinar o a discernir que el tipo de liderazgo que ejercía Hitler en aquel momento era absolutamente negativo para la sociedad y tarde o temprano iba a ir hacia la implosión. Entonces, este tipo de comentarios al gobierno de esa época no les pareció, lo que obligó a Kurt a migrar a otro país en donde siguió trabajando como docente en los Estados Unidos y allí siguió con otros estudios, otras teorías. Bueno, sí, tengo entendido que aparte de la teoría esta de la que nos acabas de describir sobre los tipos de liderazgo, también realizó una teoría que es muy importante y es como, yo la veo como un poquito vanguardista, que habla sobre la teoría de campo, se llama, ¿no? Bueno, sí, Kurt fue el autor de la teoría de campo, en donde se establece claramente que la conducta, que el individuo forma su conducta de forma holística. O sea, la conducta del individuo es un todo, no se puede determinar o no se puede sesgar como un comportamiento en un determinado momento, en un determinado espacio, sino que es una conducta que se desenvuelve o se desarrolla de forma holística, una parte interna, externa, y la influencia que ejerce las personas en los demás también genera un cambio dentro de la conducta. Para ello, Kurt establece que el individuo posee un espacio vital. Dentro de ese espacio vital, hace referencia a todo lo que afecta al sujeto, esté o no en su espacio físico. Es decir, la forma como el individuo lleve una relación o los diferentes aspectos que puedan influir dentro de ese sujeto a nivel emocional forma parte de su espacio vital. La persona que está conversando con él en ese momento también forma parte de su espacio vital. O sea, el espacio vital no se refiere solamente a algo físico, sino que también tiene que ver con las percepciones individuales que el sujeto tenga. Este campo, este espacio vital genera un cambio de acción o forma un campo de acción entre él y el individuo. O sea, cómo el individuo aprende a lidiar con el espacio que lo rodea, tanto interna como externamente. Y en base a este choque o a esta fricción que hay entre el individuo, entre el yo y el espacio vital y cómo este influye en mí como sujeto, entonces ocurren las diferentes modificaciones o alteraciones del comportamiento. Oye, pero qué interesante eso, porque en realidad se ve mucho que hay personas que cambian la forma de comportarse de acuerdo a la situación. Bueno, sí, en realidad eso tiene que ver mucho con lo que es la interacción que existe entre el campo vital y el yo del individuo. A través del estudio de este campo vital también se pueden determinar las posibles conductas que el sujeto pueda adoptar en diferentes ambientes, dependiendo de cómo se dé el cambio exterior o cómo cambia el exterior de su espacio vital. Es decir, de repente en una situación determinada de una agresión, dependiendo de cómo esté el individuo estructurado a nivel de su espacio, él va a reaccionar de una manera o de otra. Entonces es como permite, como en cierto modo, predecir la forma como el sujeto va a reaccionar. Bueno, me parece interesante que este tipo de teoría, de acuerdo a lo que me estás diciendo, Luisa, rechaza el precepto de que la conducta es producto de circunstancias pasadas, pues. No es que yo voy a reaccionar siempre de la misma manera porque en un momento determinado de la vida aprendí que debías reaccionar de esa forma. No, en realidad esta teoría es bastante vanguardista porque establece que el individuo puede cambiar incluso la forma como ve las cosas de acuerdo al espacio vital en ese momento actual en el cual está desarrollándose.
Bueno, de verdad que es bien interesante la forma como este autor define este, la, este campo, pues esta forma de estudio, ¿no? Entonces, ese sí, bueno, de hecho, esta teoría, Rosemary, es determinada también, o también es conocida como la teoría de la motivación. Ya que al existir una motivación se produce una fuerza interna en el individuo que le va a permitir a este generar un cambio dentro de su espacio para poder tener un equilibrio dentro del mismo. Entonces, para eso, por eso también se llama la teoría del campo de fuerza, porque al individuo verse forzado a salir de su status quo, o por ejemplo, para que me lo entiendas un poco más claro, y la audiencia lo pueda digerir mejor. Si tenemos, por decir algo, un niño que estaba acostumbrado a estar en casa con papá y mamá y entra al colegio con nuevos compañeros de clase, con niños que no conoce, el niño en ese momento se ve forzado por un campo externo diferente a adaptarse a ese campo o a ese medio para poder alcanzar otra vez su nivel de equilibrio, su nivel de confort. Entonces, esa fuerza externa que trae consigo el cambio o el ambiente externo hace que él cambie o adapte su conducta a una forma que pueda encajar dentro del grupo en general. Oye, mira, y eso se ve prácticamente aquí a diario, ¿no? Bueno, sí, eso se da en todas las situaciones de la vida y en realidad esta teoría es bastante controversial porque vemos que no solamente se basa en el condicionamiento clásico y operante, en acostumbramos por estímulo-respuesta y todo este tipo de cosas. O sea, en realidad siempre hay una motivación interna que sería el estímulo y la respuesta sería la adaptación a ese ambiente nuevo. Bueno, Luisa, vamos a un corte comercial, dándole gracias a nuestros amigos patrocinantes, al Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela, y vamos a colocar un temita por acá, un temita musical relajado, para poder continuar un poco más adelante sobre otro autor que nos interesa. Close enough to start a war. All that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for. Bueno, amigos, después de esta excelente canción, volvemos con nuestra querida compañera Luisa, quien en esta oportunidad nos va a hablar sobre otra teoría muy importante, que es la teoría del signo gestal o de expectancia, diseñada por el psicólogo estadounidense Edward Tolman. Bueno, sí, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la teoría de Edward Tolman. Edward Tolman es estadounidense, como dijiste, y se graduó o estudió en la Universidad de Harvard. Es procedente de Massachusetts y nació en el año 1886. Este psicólogo desarrolló una teoría de aprendizaje basada en dos vertientes, como son el conductismo y las teorías Gestalt. Del conductismo tomó que los procesos cognitivos ambientales y también la conducta propositiva, es decir, la conducta que se desarrolla por un propósito, para lograr un propósito. Y todo esto basado en una imagen mental. En cuanto a la corriente Gestalt, tomó la parte de lo que tiene que ver con la percepción, la motivación del individuo, la cognición que éste tenga y la funcionalidad de la parte teórica y práctica de lo que se esté aprendiendo en ese momento. Este psicólogo dice o expresa en su teoría que la conducta depende de tres factores que
aunque son independientes uno de otro, ambos o todos interactúan para formar la conducta, como son la genética, la maduración del individuo y los estímulos externos que el individuo tenga en un determinado momento. Este autor dice dentro de sus teorías que las decisiones diarias de un sujeto son la razón por la cual se lleva a cabo los procesos cognitivos. O sea, tú a medida que vas aprendiendo o necesitas aprender o tomar decisiones en tu camino, vas generando nuevos conocimientos. Entonces, él dice o creía que los animales son capaces de mostrar un comportamiento que va a variar apropiadamente según las orientaciones o según la forma, cómo va cambiando los aspectos o los elementos que influyen en lo que él quiere conseguir. También dice que él no cree o se opone a la ley del efecto, ya que él cree que el aprendizaje es una correlación o se lleva a cabo cuando hay una correlación entre los acontecimientos y los resultados que se obtienen de ese acontecimiento, lo que hace que este autor niegue que sea necesario tener estímulos y castigos o recompensas para que se pueda consolidar el aprendizaje. Más bien piensa que el individuo genera una estructura de conocimiento en base a los resultados que va obteniendo o a la asociación que va haciendo, mejor dicho, entre los sucesos que se llevan a cabo previo y posterior a lo que él desea, pues, en ese determinado momento. Él dice también que el aprendizaje es un elemento o está influenciado por diferentes elementos internos y externos, como la motivación. El individuo se motiva a la consecución de un aprendizaje de acuerdo a las necesidades internas que tenga o a las necesidades externas que lo obliguen a adaptarse y a conseguir una nueva aprendizaje. Oye, pero me parece realmente controversial, porque normalmente conseguimos en los diferentes autores de la psicología que debe existir, por ejemplo, tenemos el caso de las teorías de premios y castigos, en donde para reforzar hay reforzadores positivos y negativos en la conducta. Entonces este autor nos viene como a cambiar por completo lo que es el paradigma de la psicología hasta ese momento. Bueno, sí, en realidad él es uno de los pioneros que toma o se basa en las teorías Gestalt, y que cambia un poquito esa concepción del premio y del castigo que se ha venido manejando o que se venía manejando hasta el momento. Dando como principal fuente de la generación de un nuevo conocimiento lo que es el estímulo y la motivación. Es algo importante que también destaca que la maduración forma parte de la adquisición de conocimientos y en realidad es algo que normalmente lo vemos, por ejemplo, cuando tenemos la diferencia entre un niño y un adulto, que al niño para desarrollar una conducta va a ver las cosas desde una perspectiva menos madura, con una óptica más infantil, por decirlo así. Sin embargo, un adulto tiene cierta capacidad de discernimiento, ya ve las cosas de forma diferente y trata de adaptarse a las situaciones de una forma más conveniente para él, cosa que el niño no tiene la capacidad de desarrollar hasta cierto punto. Bueno, Luisa, de verdad complacida por este programa que para mí ha sido bastante nutritivo, por decirlo de alguna forma. Espero que a nuestra audiencia también les haya gustado, esperando tener en otra oportunidad otra información relacionada con el área y que nos permita crecer aún más como individuos y tratar de comprender la forma como nosotros los humanos desarrollamos nuestras relaciones en pro de mejorar y de garantizar un adecuado desempeño en una sociedad.
Hasta luego, mis queridos compañeros. Gracias, Luisa, nuevamente. Gracias a ti por la invitación, Rosmary. Estamos viéndonos en otro programa. Que tengan muy buenas tardes. Chao, chao.